Hola, saludos cordiales amigos. Vamos a hacer un trabajito muy interesante. Vamos a utilizar alambres paralelos. Aquí están, mírenlo. También vamos a utilizar unos enrolladitos de alambres, enrolladitos paralelos. Y vamos a hacer circular ahí corriente eléctrica para ver su comportamiento. Vamos a ver las interacciones. Pasa corriente eléctrica, crea campos electromagnéticos y hay comportamientos entre esos conductores. Y voy a utilizar ahora es una batería de carro que me da 12 voltios, pero tengo una cantidad inmensa de amperios. Miren, más de 200 amperios. Es decir, en estos terminales voy a tener yo una carga eléctrica inmensa. Miren, más de 200 amperios. Y haciendo circular esa cantidad tan grande de amperios en los conductores, voy a obtener mejor resultado. Vamos a empezar primero con los hilos paralelos. Necesitamos colocar los dos alambrecitos que van a servir como alambres paralelos en este soporte para hacerlo funcionar. Y ahí tenemos ya los alambres paralelos para nuestro experimento. Miren. Lo voy a unir de tal manera que la corriente eléctrica esté en contacto uno con otro. Este polo positivo, aquí mírenlo al frente, está uniendo los dos terminales de los alambres conductores. Aquí tengo positivo y acá también positivo. Ingresan a los dos alambres. De igual manera el polo negativo. Y ahí tenemos, vean, positivos ingresando al un extremo del alambre y negativos al otro extremo del alambre. Vamos a suministrarles corriente eléctrica y veamos qué ocurre. Con el polo negativo de la batería voy a conectar el polo negativo del hilo conductor en la parte posterior, allí, y voy a tener yo un flujo de corriente. Un flujo de corriente en donde todo este alambre se va a convertir en alambre negativo, carga negativa, el polo negativo de esta manera. Y en el frente voy a colocar el positivo y me va a crear todo el frente de este hilo en polo positivo. Vamos a hacerle contacto. Un toquecito aquí en el polo positivo. Miren eso. Miren la atracción. Un solo hilo metálico, miren ustedes, que desarrolla un tremendo campo magnético que es capaz de atraer a otro hilo que está más o menos a unos 4 centímetros de separación. Tremenda capacidad de atracción. ¿Qué campo electromagnético tan grande están desarrollándose alrededor de estos conductores? Vean eso. Ahí están apegados. Se separan. Bien, vamos ahora a hacer lo contrario. Vamos a hacer que estos hilos adquieran polaridades iguales para ver si se rechazan. Vamos a hacer la instalación de los cables. Voy a tomar el cable rojo y voy a unir el comienzo de un alambre que está al frente. Este alambre lo voy a colocar con el otro extremo del alambre que está en la parte posterior. Allí tenemos una instalación cruzada y el cable negro conectamos del comienzo de la espira posterior con la otra parte terminal de la primera espira o primer alambre. Cuando conectemos el cable rojo o positivo en este extremo, tenemos que este alambre se va a convertir en hilo con cable con polaridad positiva, todo el frente. Pero como hemos hecho este puente en la parte superior, tenemos que sigue aquí el polo positivo, ingresa a nuestro segundo conductor y se convierte también en cable positivo
que termina en el polo negativo donde va a unirse la batería. Aquí tengo el polo negro, polo negativo. Colocamos en el polo negativo de nuestro montaje. Allí está el negro. Y en el otro extremo vamos a colocar el polo positivo, proveniente de la batería. Vamos a hacer la conexión. Vamos a darle un toquecito aquí con el polo positivo. Veamos qué ocurre. Vean eso. ¡Ah, caramba! Miren, esa es una maravilla. Miren, lograr que esos hilos metálicos se abran con esa intensidad. Es un campo magnético tan grande que están desarrollando un solo conductor. Imagínense qué campo magnético tendrán en su alrededor para que rechacen el uno y el otro. Miren eso. Créanme que hay que hacerlo para convencerse. Miren, es increíble. Vean eso. Cómo se separan. Cómo se separan polaridades iguales. El sentido de las corrientes es el mismo y eso determina polaridades magnéticas iguales. Y el resultado es un rechazo entre los dos conductores. Vamos ahora a ver qué ocurre cuando incrementamos el número de vueltas de los alambres. Nuestros dos rollitos de alambre, que se les llama también bobina o solenoide, tienen 10 vueltas. Son pequeñitos y vamos a colocar en el soporte para luego hacer la instalación hasta la batería, que nos va a dar muchísimos amperios. Y ahí tenemos las dos bobinas, miren. Ahí está una frente a otra. Vamos a colocar los cables de conexión de la siguiente manera. Miren, el frente de un solenoide con la parte posterior del otro solenoide. Tenemos ahí los dos solenoides o bobinas, un extremo con el otro extremo. Y también el otro polo, el que va a ser negativo, hacemos que se conecte de manera paralela. Miren, ahí están los dos. Cuando le suministremos el voltaje positivo a este enrollado aquí al frente, se va a crear aquí, en la parte frontal, en esta superficie, una polaridad positiva. Y siendo positiva, va a ser también aquí un polo norte. Y en la parte posterior de esa bobina, que viene el polo negativo, se va a crear aquí justamente ese polo negativo y va a haber una polaridad magnética sur. El terminal rojo, que está unido, el alambre frontal con el posterior, va a ocurrir que en el posterior va a formar de igual manera, este rojo va a formar en el enrollado de alambre, en esta parte interna va a formar ahí un polo norte magnético, va a ser el polo positivo, y en la parte posterior va a ser el polo negativo, que viene justamente aquí al polo negativo de la corriente eléctrica. Y con esto que tenemos entonces que vamos a encontrarnos en la mitad el polo sur de la primera bobina con el polo norte de la segunda bobina, y debe producirse entonces una atracción entre las dos bobinas. Vamos a ver. Miren, qué increíble. Miren ustedes la fuerza del campo electromagnético o campos magnéticos que se producen entre las dos bobinas para que sean capaces de atraerse a esa distancia. Es porque en verdad hemos creado nosotros aquí unos campos magnéticos muy altos. Por este polo positivo va a ingresar la corriente eléctrica al solenoide que está frente a nosotros. Y lo hace de esta manera, miren, de esta manera, circulando, siguiendo la regla de la mano derecha. Y aquí se ha creado o se ha generado un polo magnético norte. El terminal de la bobina viene a la parte superior hasta el polo negativo, lo cual nos indica que la cara posterior de la bobina será el polo negativo, eléctricamente hablando. Pero también
decimos que si es polo negativo, será el polo sur magnético de la bobina. Veamos ahora lo que ocurre con la segunda bobina. Sigamos al cable rojo, el positivo, que viene desde la primera bobina. Viene y aquí ingresa a la segunda bobina. Miren, ingresa a la segunda bobina y empieza a circular. Seguimos la mano derecha, la regla de la mano derecha, y se produce también aquí una polaridad positiva y un campo magnético norte. Y esta bobina termina su parte posterior en el polo negativo de la batería. Como es negativo, la cara posterior de la bobina va a ser también una cara negativa y por lo tanto una polaridad magnética sur. ¿Y qué hemos conseguido con eso? Que tengamos en la primera bobina la cara interna negativa con polo sur y la otra bobina con cara interna eléctricamente negativa y polo sur. Tenemos entonces dos bobinas con caras iguales y por lo tanto se van a rechazar. Bien, vamos a darle corriente eléctrica. Vean esa belleza. El amperaje de la batería nos da la oportunidad de ver esta brillantez de experimento. Creo que deben estar circulando por allí unos 40, 50 o 60 amperios de corriente. Para tener tanta fuerza, imagínense ustedes, y levantar esas masas y crear ese campo magnético tan poderoso para que se abran de esa manera los dos enrollados de alambre. Esto sí que es fabuloso, amigos. Vale la pena realizar esta experiencia. Es muy interesante, muy bonita. Qué bueno. Qué bueno. Yo siento ya que se me quema la mano. Miren cómo ahí se ve el chisporroteo del potencial de los amperios que viene desde la batería. Bueno, amigos, ha sido increíble esta experiencia. Muy bien. Y ahí dice la ley de Ampère, que el electromagnetismo es directamente proporcional a la intensidad de las corrientes eléctricas. Miren, todo se cumple aquí, amigos. Estas son las bases o principios de la electromecánica que dijo Ampère y que ha servido como punto de partida para posteriormente diseñar muchísimos aparatos que adquieren movimiento usando corriente eléctrica. Una linda experiencia, amigos. Miren, es increíble. Un tremendo estímulo cuando alguien ve estas cosas por primera vez. Es algo muy llamativo. Bueno, gracias como siempre por su compañía. Que pasen de lo mejor. Chao.